Para entender lo que viene siendo el cálculo de la derivada en este caso, o lo que tienen es la variabilidad instantánea, primero tenemos que hablar un poco de teoría respecto a esto. Y nos vamos a basar en lo que vienen siendo algunos conceptos que debemos ya dominar. Primero, pues lo que voy a hacer es dibujar un plano cartesiano, algo sencillo, pero solo me voy a enfocar directamente en un cuadrante para que sea un poquito más sencillo de visualizar. Claro que si, por ejemplo, nosotros tenemos una función, en este caso, que pasa por más de un cuadrante o algo así, pues sería todo análogo, o sea, sería exactamente igual. Me voy a basar en, bueno, haré el dibujo. Creo que así se vería un poquito mejor. Y lo que yo voy a hacer ahora es dibujar relativamente una función, ¿ok? Entonces voy a agarrar aquí, voy a hacer una función cualquiera. Voy a hacer de cuenta que esto es una función. Es decir, voy a agarrar esto así y ya tengo una función. Esta es una función, supongamos, ¿no? Este es un f de x, es la función, ¿ok? Ok, muy bien, entonces una vez que yo ya tenga esta función, que es mi f de x, entonces yo tengo que tener en cuenta que todos los puntos de x, toda esta función, son las imágenes de dicha función de x, son las imágenes de x. Ejemplo, si yo acá tomo aquí un punto, aquí, este es por decir un x0, entonces aquí hay muchos puntos que podremos ver que están en y, que coinciden exactamente con el punto x0. Todos estos de aquí, de hecho, son puntos que coinciden tanto con x0 y y. El detalle de estos puntos es que no cualquiera de estos puntos le va a pegar a la función, es decir, a esta f de x. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que este x que estoy escogiendo tenga una imagen en f? Muy sencillo. Yo aquí puedo seleccionar aquí un punto, acá hay un punto, y acá voy a seleccionar, no sé, este punto vale x0, que es este de acá, y este de aquí vale y, no sé, 0. Pero entonces para que este y que tengo aquí me pegue exactamente a la función, yo tengo que evaluar el x0 en la función f de x, para que yo sepa que exactamente queda el punto en la función. Entonces este punto de aquí ya no sería y0, sino sería f de x0. Y entonces nos quedaría esto más o menos así. Ese es el punto que tenemos acá. Bien, ahora lo que nosotros queremos calcular con esta de variación instantánea es lo que tratamos de hacer es buscar el cambio mínimo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, técnicamente con algunas aproximaciones, ¿ok? Entonces, nosotros estamos tratando de buscar lo que viene siendo la pendiente de la función del punto que estamos buscando. En este caso es el punto que vamos a construir. Yo voy a suponer, por ejemplo, que este f de x0 es aquí, solo por cuestiones pues más didácticas para que se pueda entender. De aquí yo necesito formar una especie de triángulo, en este caso rectángulo, para que yo vaya más o menos configurando lo que viene siendo la pendiente, para que yo pueda poner o bien escoger la pendiente adecuada. En este caso lo que yo estoy buscando es la tangente que está en este punto. Eso es la variación instantánea. En este caso, la tangente que está aquí, que yo la voy a llamar en este punto tau, que es una letra griega. Es la tangente de ese punto, es lo que estoy buscando. ¿Y cómo yo puedo aproximar esta tangente? ¿O cómo puedo calcular esta tangente? Sabiendo que pues no tengo ninguna fórmula para hacerlo. Bueno, en este caso lo que podemos hacer es seleccionar un punto cualquiera de que esté en la función que coincida, que podamos formar un triángulo rectángulo en este punto. ¿Por qué? Porque aquí podremos utilizar lo que viene siendo la función de pendiente, y lo que vamos a tratar de hacer es ir aproximando esa pendiente hacia esa tangente. Pero en este punto que tenemos acá, que puede ser, no sé, un x1, y1, pues vamos a hacer el uso de algo un poquito más, pues más sencillo. Una técnica, algo que nos deje los cálculos más fáciles. Entonces yo a este x1, por ejemplo, puedo hacer lo que viene siendo que reflejarlo, por ejemplo, aquí. El x1 sé que está más o menos por aquí, porque yo aquí lo escogí, x1. Y entonces, si nos damos cuenta, acá hay una distancia que no sabemos de cuánto es, pero hay una distancia de aquí entre estos dos. Entonces lo que yo puedo hacer es que, como no estoy dando un valor en concreto, pues yo puedo hacer que este x1 sea exactamente igual a x0 más una distancia positiva, que la vamos a llamar h, la distancia positiva h, y esa distancia es la que vamos a contemplar. Pues obviamente, como si x1 está pues una distancia h de x0, entonces x1 pues es igual a x0 más h, y entonces este valor de aquí que tenemos acá pues ya no sería x1, sino sería x0 más h. Y como yo estoy tratando de que el punto en concreto caiga exactamente en la función, entonces lo que vamos a hacer es ver que la y1 la vamos a volver, como hicimos con el punto anterior, igual. Este va a ser igual a f de x0 más h, para que el punto caiga exactamente en la función. Entonces, una vez teniendo esto, ya podemos calcular lo que viene siendo la tangente, o la pendiente, perdón, entre dos puntos. Porque aquí, en este puntito de acá, que voy a poner un poquito más de acá, ya tenemos que tenemos el punto, exactamente es x0 más h, f de x0 más h. Y entonces, para calcular la pendiente tenemos que saber ya la fórmula, que la pendiente se calcula a partir de lo que viene siendo la tangente entre un triángulo o rectángulo, que es lo mismo que decir que es la distancia entre f de x0 más h menos, bueno,
siendo exactos, sería en este caso y1 o y2 menos y1 sobre, en este caso, x2 menos x1. Pero en este caso lo que nosotros tenemos vendría siendo que nuestra y2 vendría siendo f de x0 más h menos nuestra y1 vendría siendo f de x0 y nuestro denominador en este caso vendría siendo x0 más h menos x0. Y aquí pasa algo curioso, porque entonces como aquí tenemos 2x0, entonces estas dos x0 se cancelan y nos quedaría que nuestra pendiente en este caso es f de x0 más h menos f de x0, todo esto entre h. Y entonces aquí ya tenemos esta fórmula que no nos dice, no nos da un indicio de que es lo que viene siendo la derivada o lo que es la variación instantánea, sino que nos da el cálculo aproximado de una pendiente, en este caso, entre estos dos puntos. Pero, ¿qué sucede? Que lo que nosotros queremos hacer es aproximar esta pendiente a tau. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, para hacer eso, nosotros deberíamos aproximar, en este caso, nuestro x1, que es igual a x0, más h, hacia x0, como solamente hacia x0. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, esa forma de lograrlo es hacer cada vez más pequeña nuestra h. En este caso, como sabemos que nuestra h es una distancia, lo que estamos tratando de hacer es que cada vez esa distancia sea más pequeña, hasta que llegue un punto de que se aproxime más. No significa que llegue a cero, solo significa que cada vez, cuando más se acerque, cada vez de pasos que se acerquen casi hacia el punto, cuando supuestamente, porque el infinito es inalcanzable, llegue hacia el infinito, esa h se va a aproximar hacia cero. Es decir, voy a hacer que esa h tienda a ser cero, más no que sea cero. ¿Qué sucede cuando esa h se aproxima a cero? Cuando nuestros pasos vamos haciendo más pequeñita, cada vez dividiendo, vamos a hacer más pequeña nuestra h, hasta que esa h sea, a partir de ciertos pasos infinitos, llegue hacia cero. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es que esta pendiente que tenemos aquí la vamos a ir aproximando poco a poco hacia tau. Es decir, nosotros tenemos que tau es aproximadamente la pendiente. ¿Qué podemos hacer para que sea muy parecido hacia la pendiente? Hacer que vaya haciéndose más pequeña la h. Cuando la h se hace más pequeña, cuando agarramos este límite de h cuando tiende a cero de tau, va a ser igual o aproximadamente igual al límite de h cuando tiende a cero de m o de la pendiente. Es el límite cuando h tiende a cero de f de x0 más h menos f de x0, todo esto entre h, ¿ok? El detalle aquí es que tau, en este caso, que lo que viene siendo la recta tangente, no depende de h, más bien, no depende de h. Nuestra aproximación sí, pero tau no depende de h. ¿Por qué? Porque en sí nosotros estamos pensando que esa tangente es cuando ya h es cero, entonces esa tau no depende de h, por lo tanto, como no depende de h, el límite de una función que no depende de dicho parámetro, pues se queda igual, es decir, el límite de algo que no depende de h, que en este caso es tau, pues viene siendo la misma tau. Sin embargo, del otro lado de la ecuación no pasa lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tau, lo que viene siendo la tangente, es igual al límite de cuando h tiende a infinito de f de x0 más h menos f de x0. Todo esto sobre h. Ok, si nos estamos dando cuenta aquí, si lo vemos hasta cierto punto, si nos lo imaginamos, si el h tiende a 0, entonces en sí, cada vez la función que viene siendo las f de x, cada vez se van a aproximar más y más. Entonces esto es lo que se conoce como la derivada o el cambio instantáneo o la variabilidad instantánea. Esta es una ecuación, o es una fórmula, más bien, que funciona bastante bien en muchos aspectos, porque nos está introduciendo el concepto de límite para que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, podemos dar una función, no sé, algo sencillo, x, y nosotros podemos calcular este cambio sin la necesidad de evaluar la x. Podemos hacer f de x igual a x, lo que viene siendo la función identidad, y podemos aplicar esta fórmula. Esta fórmula la podemos aplicar indistintamente de evaluarla en ese punto. Es decir, yo quiero evaluar la variabilidad, la variación instantánea de x en un punto cualquiera. Voy a decirle que x es igual a y. Bueno, para que no se confunda, voy a decir x igual a z, por ejemplo. Bueno, y este z puede ser cualquier número real en particular. Entonces, lo que yo puedo hacer con esta función es primero hacer el límite y después hacer la evaluación. Es decir, por ejemplo, yo hago la parte de resolver la fórmula y luego hacer la evaluación, o sea, sustituir la x. Ejemplo, en este caso, yo coloco la f de x igual a x. Entonces, el límite cuando h tienda a 0 de f de x más 0, f de x0 más h menos f de x0 sobre todo esto h vendría siendo igual, como f de x es igual a h, lo único que, f de x es igual a x, lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores aquí, sustituir los valores que vienen siendo, evaluar los valores que tengo aquí adentro. Es decir, por ejemplo, f de x es igual, f de x0 más h es igual a x0 más h, y del otro lado tengo menos f de x0 evaluado en la función identidad, en este caso porque es x, me da otra vez x0, todo esto entre h, sin olvidarnos, perdón, aquí del límite. El límite lo voy a poner por aquí.
Y si nos damos cuenta, aquí hay algo interesante, que por ejemplo aquí se nos van a ir las X y las H se nos van a cancelar. Lo que va a pasar es esto va a ser igual al límite de cuando H tiende a 0 de H entre H, pero H entre H son dos cosas iguales, entonces esto va a ser el límite cuando H tiende a 0 de 1. Y bueno, como anteriormente había comentado, toda función que tiene un parámetro que no tiene el parámetro del límite es exactamente igual a la misma función, y en este caso pues es igual a 1. Y si nos damos cuenta, si nosotros evaluamos X igual a Z, pues como no tenemos X en esta función, nos va a dar siempre 1. Es decir, que la variación instantánea de la función f de x igual a x, que es la función de identidad, siempre va a ser igual a 1, independientemente del valor que se quiera evaluar en la función. De hecho, si nosotros hacemos la forma tradicional, que es agarrar y poner el x igual a z, o en este caso x0 igual a z, pues nos vamos a dar cuenta que aún así nos va a dar 1. Si nosotros hacemos el límite, lo repetimos, el límite cuando h tiende a 0, de en este caso f de x, que voy a poner f de z más h, menos f de z, todo esto sobre h, pues si nos damos cuenta es la función identidad, entonces f de z más h va a ser igual al límite de cuando h tiene infinito de z más h menos z, todo esto entre h, y entonces pasa exactamente igual. Esto viene siendo igual al límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, y en este caso vuelve a ser el límite de cuando h tiende a 0 de 1, que viene siendo igual a 1. Y esto es muy importante, porque si nosotros solo hacemos lo que viene siendo resolver el límite, lo único que vamos a tener que hacer es que ya no vamos a tener que ir cambiando el valor de x cada vez que queramos resolver el límite, sino simplemente hacemos el límite y después evaluamos el valor de x. Podríamos hacer otra función, un poquito más complicada, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada más 1. Bueno, entonces hacemos exactamente lo mismo. Vamos a calcular la variación instantánea, pero ¿cómo? A partir de lo que viene siendo la derivada. Entonces nosotros sacamos lo que viene siendo el límite cuando h tiende a 0 de f de x, en este caso f de x más h, vamos a poner f de x más h menos f de x, todo esto sobre h, y en este caso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de, en este caso tenemos x más h, voy a poner x0 para que no se confunda, x0 más h al cuadrado más 1, todo esto menos f de x, que en este caso es x0 al cuadrado más 1, pero entre paréntesis lo voy a poner porque el menos afecta todo, y todo esto entre h. Ok, entonces aquí lo tenemos, y haciendo álgebra sabemos que pues aquí tenemos un binomio al cuadrado, y en el otro lado tenemos que cambiar todos los signos de los términos. Entonces aquí tenemos el cuadrado del primer término, que en este caso es x cuadrada, x0 cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, que viene siendo 2xy, x0y, más lo que viene siendo h al cuadrado. Todo esto menos x0 al cuadrado, menos 1. Ah, sí, cierto, aquí me faltó un 1 de acá, lo voy a poner acá arriba, este 1, para que veamos que aquí pues este da 0, y te ponen todo esto entre h, y esto obviamente es el límite de h cuando tiende a 0. Y aquí haciendo pues álgebra nos va a dar el resultado que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x0h más h cuadrada, todo esto sobre h. Y esto podemos usar otra vez un poco de ecuaciones, de saber algunas formas de reducirlo, pero el álgebra sencilla lo que podemos hacer es factorizar el h y poner aquí el h, y esto es igual a 2x0 más h, todo esto sobre h. Y aquí, bueno, obviamente aquí estoy omitiendo el límite para tener por cuestión de espacio, pero aquí va el límite. Y todo esto cancelamos, o lo que se puede decir es que h entre h es igual a 1, y entonces esto queda el límite cuando h tiende a 0, ahora se lo voy a poner, de h entre h es igual a 1 por 2x0 más h, y todo esto es igual al límite cuando h tiende a 0, 1 por cualquier cosa pues es la misma cosa, que viene siendo 2x0 más h. Evaluamos ahora sí el límite, y pues aquí lo que podemos hacer de hecho es aplicar pues la regla de que el límite de una suma es igual a la suma de los límites, es decir que esto es igual al límite de cuando h tiende a 0 de 2x0 más el límite cuando h tiende a 0 de h. Y entonces aquí evaluamos el límite, como sabemos que algo que no depende del parámetro del límite pues es igual al mismo algo, entonces acá nos queda 2x0, y aquí nos va a quedar pues el límite de cuando h tiende a 0, pues eso va a ser 0. Y aquí es lo que tenemos que entonces 2x0 es la solución de aplicarle el límite a esta función que tenemos aquí. Ahora si nos dicen lo que viene siendo, ok, ahora yo te digo todo esto, pero quiero que x, en este caso 0, valga, no sé, 3. Pues ya no tendríamos que manejar lo que viene siendo el número 3 en todo esto, sino simplemente vamos a sustituirlo en esta parte. Y entonces evaluando en x0 igual a 3, se nos queda que esto vendría siendo igual a 2 por 3, que es igual a 6, lo que viene siendo que la variabilidad instantánea en este caso es igual a 6, y ya no se tendría que manejar el concepto de usar el valor mientras movemos el límite. Sin embargo, no son excluyentes las dos formas de hacerlo, lo pueden hacer de la misma manera. Eso sería la variabilidad instantánea o variación instantánea.